Buenas noches. El día de hoy mi compañera Verónica Giraldo y quien les habla, Sara Cristina Gutiérrez, vamos a hacer una exposición relacionada con lo que hemos trabajado en el área de la comunicación a través de la palabra. Para iniciar entonces, se les compartirá una frase, la cual es alusiva a nuestro trabajo de las ideas principales que vamos a compartir. La lectura hace al hombre completo, la conversación lo hace ágil, la escritura lo hace preciso. Francis Bacon. En nuestra exposición entonces tiene unos ejes temáticos, los cuales son la construcción del texto escrito y la comunicación y escritura con sentido, realizado por Verónica Giraldo Loaiza y Sara Cristina Gutiérrez Grisales. Entonces el primer tema a abordar es la construcción del texto escrito. Es un conjunto de experiencias, saberes o conocimientos frente al tema que se desea redactar. De esta manera es importante que al momento de llevarlo a cabo se tenga en cuenta algunas características como la composición. Entonces es la que se configura como el primer paso, la fase inicial para la realización y la planeación de un escrito, en donde se realizan unos esquemas o unos apuntes para iniciar el trabajo escrito. Continuamente se trabaja la corrección del escrito, que es donde se evalúan las ideas y se vuelve una calidad verbal y de comunicabilidad, donde se evidencian los logros que se están teniendo con la construcción del texto escrito. Posteriormente se trabaja la redacción, que es donde se reescribe y se trabajan esas ideas principales y donde se hace ya un esquema del trabajo que se va a realizar en la construcción del texto escrito. Posteriormente, la escritura de un texto es necesaria a la base de una planeación, de una lectura y de una experiencia. Por ende, se debe reflexionar en torno a la actividad comunicativa, realizando unos esquemas mentales y unos apuntes que le posibiliten a la persona que está escribiendo ordenar y clarificar las ideas al momento de escribir. Continuamos ya entonces con las normas APA, algo que es muy fundamental para los trabajos en la universidad. La citación permite dar los créditos necesarios para quienes construyen un texto, una imagen, un fragmento o simplemente una frase, y a partir de ella argumentar razonablemente desde la interpretación y las necesidades del escritor. Característica de las normas APA. Las citas directas cortas. Estas llevan por lo menos 40 palabras y se encomillan, en comillas dobles. La cita indirecta es apta, también puede llevar 40 palabras y solo se citan entre comillas. Las notas de pie de página van en la margen inferior del escrito. También tenemos los esquemas de presentación de listas de referencia, que son el nombre del autor, la fecha, el año y lista de referencias. Esta debe incluir toda la documentación que el investigador indagó. Pasamos ahora a las características de las normas INCONTEP. Esta tiene cita directa o texto breve. Debe incluir todos los documentos que se investigan. Cita indirecta. Esta se lleva dentro del texto y no se encomilla. Cita de cita. Está ubicada y señalada en el procedimiento de las citas indirectas en el texto. Biografía final, que es donde se hace un listado de las biografías que utilizó el investigador de forma alfabéticamente. Y tenemos la presentación de las notas de pie de página. Normas APA y normas INCONTEP. Tanto en las normas APA como INCONTEP se hacen presentes las siguientes definiciones, las cuales son importantes para comprender cada característica desde las diferentes formas de citar un texto. A continuación,
vamos a ver unas características que se encuentran en las normas APA y en las normas INCONTEP. La primera es cita. Esta se refiere a los párrafos o ideas que se extraen de la obra de un autor. Cita directa o textual es la cita en la cual se hace referencia transcripcional de las palabras textuales de un autor. Biografía es la lista alfabética de fuentes documentales registrados en cualquier soporte, consultas por el investigador. Nota de pie de página, aclaración escrita por el autor en la margen inferior de la página para ampliar o completar una idea. Y superíndice es un número arábico consecutivo colocado un poco alzado de la línea antes o después de una palabra o frase. Aquí podemos observar un ejemplo de normas APA. En este texto, cita basada en el autor. La importancia de escuchar es necesaria para aprender y comprender lo que alguien nos está diciendo. Keter, 1973, afirma, abro comillas, escuchar se define como una función compleja de la percepción y la atención, la cual involucra tanto las capacidades auditivas como visuales del escuchante. Página número 63. Ahí podemos ver que se cita el apellido, la referencia al autor al iniciar la cita, el año y la frase del autor. Y finalmente, la página de donde se sacó y punto. Acá podemos observar un ejemplo de las normas INCONTEP. Dice, abro comillas, la ruta crítica es un proceso que se construye a partir de la secuencia de decisiones tomadas y acciones ejecutadas por las mujeres afectadas por la violencia y las respuestas encontradas en su búsqueda de soluciones. Sakov 2000, año 2000, página 113. Ahí podemos ver que está encomillada la frase, el nombre del autor, el año y el número de la página. Bueno, posteriormente vamos a conocer a través de las diapositivas lo que se trabajó en la unidad número 3, que es un ensayo. Cuando nos remitimos a un ensayo, entonces lo interpretamos como algo que se reproduce por la calidad de las ideas. Y tenemos una frase que inicia que la calidad de un ensayo se mide por la calidad de las ideas. Posteriormente, tenemos que un ensayo es un escrito en prosa, generalmente breve, que expone una interpretación personal sobre cualquier tema. Ensayar es pensar, analizar, interpretar y evaluar un tema. Eso es un proceso espontáneo que hace una persona, escoge cualquier tema del cual quiere desarrollar unas ideas principales y cita autores y personas que pueden aportar a esa construcción de ese texto escrito. Tenemos entonces unas características del ensayo que son las que nos posibilitan a nosotros hacer un esquema mental de lo que vamos a realizar en ese escrito. Primero, seleccionamos un tema que nos guste y empezamos a trabajar alrededor de ideas principales. Continuamos con una búsqueda de la información donde podemos citar autores o otras fuentes bibliográficas que pueden aportar a esa construcción. Después hacemos una organización mental o un esquema con con una organización clara para que aquella persona que lea el escrito se pueda tener una secuencia. Y por último, hacemos una redacción, que es donde vamos a escribir y dar aportes valiosos a ese texto escrito. La escritura es una forma de terapia. A veces me pregunto, ¿cómo hacen todos los que no escriben? ¿Componen o pintan para escapar de la locura, melancolía, el pánico y el miedo, que es inherente a las situaciones humanas? Graham Greene. Muchas gracias. Entonces,
por haber escuchado estos aportes que teníamos alrededor del texto escrito. Esperamos que les quede muy claro cuáles eran las ideas que queríamos plasmar en este trabajo. A todos, muchas gracias.